La quietud de la noche era casi palpable, un manto de silencio que envolvía mi apartamento en la segunda planta de un edificio antiguo en el corazón de Madrid. Eran exactamente las 2:03 de la madrugada, un momento en que la ciudad parecía contener la respiración, sumida en un sueño profundo del que solo los trasnochadores y los fantasmas urbanos permanecían ajenos. Yo también debería haber estado dormido, inmerso en el reino de Morfeo, pero un súbito despertar me arrancó de ese limbo, sin motivo aparente, sin sonido que lo justificara. Simplemente, mis ojos se abrieron a la oscuridad, una negrura espesa que tardó unos instantes en ceder ante la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las persianas entrecerradas de mi ventana. Mi habitación, un espacio que normalmente me ofrecía refugio y paz, se sentía extraña, cargada de una atmósfera sutilmente diferente. No podía precisar qué había cambiado, pero una sensación de alerta, primitiva e instintiva, recorrió mi espina dorsal. Permanecí inmóvil bajo las sábanas, escuchando atentamente el silencio, tratando de discernir cualquier sonido que pudiera haber provocado mi despertar. Solo el lejano murmullo del tráfico nocturno y el suave tic-tac del viejo reloj de pared en el pasillo rompían la quietud, ritmos familiares que no explicaban mi repentina vigilia. Fue entonces cuando lo vi. Un movimiento fugaz en el rabillo del ojo, una alteración momentánea en la oscuridad que se extendía desde el umbral de la puerta entreabierta hasta la estantería que ocupaba la pared opuesta. Era una sombra, pero una sombra diferente a las que proyectaban los objetos de mi habitación bajo la luz lunar. Esta era más oscura, más densa, como si la propia oscuridad hubiera cobrado forma. Se deslizó con una velocidad sorprendente, una mancha amorfa que cruzó el espacio en un instante, desapareciendo detrás de la caótica pila de libros que adornaba mi estantería. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza inusitada, un golpe seco y acelerado contra mis costillas. Me incorporé en la cama de un salto, el edredón enredado alrededor de mis piernas como una trampa. Mis ojos se clavaron en el punto donde la sombra se había esfumado, tratando de penetrar la oscuridad, buscando algún rastro, alguna explicación. Pero solo encontré la familiar disposición de mis libros, sus lomos desordenados contando historias silenciosas. Mi mente, habitualmente lógica y racional, se esforzó por encontrar una explicación plausible. La fatiga del día, el duermevela confuso, un reflejo peculiar de las luces de la calle que se colaban por las rendijas de las persianas. Sí, eso debía ser. La calle de abajo, con sus farolas anaranjadas y los ocasionales destellos de los faros de los coches, a veces jugaba trucos extraños con la luz y la sombra. Era la explicación más sensata, la que mi cerebro se aferraba con desesperación. Me recosté lentamente, tratando de convencerme de mi propia lógica. Cerré los ojos con fuerza, como si pudiera borrar la imagen fugaz de la sombra simplemente negándola. El sueño tardó en regresar, y cuando finalmente lo hizo, fue inquieto, plagado de fragmentos de imágenes borrosas y una persistente sensación de incomodidad acechando en los márgenes de mi conciencia. A la mañana siguiente, la luz brillante del sol inundó mi habitación, disipando las sombras de la noche y trayendo consigo una sensación de normalidad. El recuerdo del incidente nocturno se sentía distante, casi como un sueño vívido que se desvanece al despertar. Me levanté y comencé mi rutina matutina, tratando de dejar atrás la extraña experiencia. Mientras preparaba mi café, el aroma reconfortante llenando la cocina, repasé mentalmente lo sucedido. La nitidez con la que recordaba el movimiento de la sombra, su oscuridad palpable, me hacía dudar de mi explicación racional. ¿Podría un simple reflejo moverse con esa fluidez, con esa cualidad espectral? La pregunta persistía, como una pequeña astilla clavada en mi mente. En el trabajo, inmerso en el diseño de la interfaz de una nueva aplicación, la imagen fugaz de la sombra volvía a aparecer en los márgenes de mi pensamiento, distrayéndome de las líneas y los colores de la pantalla. Sacudía la cabeza, tratando de enfocar mi atención, de enterrar el recuerdo bajo la urgencia de las tareas pendientes. Necesitaba dejar de pensar en tonterías, en fantasmas de la noche. Pasaron 3 días.
3 días de rutina, de trabajo, de vida normal, en los que casi logré olvidar el extraño encuentro nocturno. Lo había relegado al cajón de los sueños extraños, atribuyéndolo por completo a mi imaginación sobrecargada. La tranquilidad parecía haber regresado a mi habitación y la sombra se había convertido en un recuerdo borroso. Me acosté temprano esa noche, sintiéndome particularmente agotado después de una larga jornada laboral. La oscuridad de mi habitación era completa, un manto suave que invitaba al descanso. El silencio era casi absoluto, roto solo por mi respiración pausada. Finalmente, el sueño me envolvió, llevándome lejos de las preocupaciones del día. Pero de nuevo, un despertar súbito me arrancó del sueño profundo. Esta vez, no hubo una sensación de alerta previa, simplemente mis ojos se abrieron a la negrura, una oscuridad más intensa que la anterior. Una opresión inexplicable se instaló en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Permanecí inmóvil bajo las sábanas, escuchando atentamente el silencio, que ahora parecía cargado de una tensión invisible. El tic-tac del reloj del pasillo, antes un arrullo familiar, ahora resonaba con una insistencia casi siniestra. No oía nada más, pero la sensación de que algo había cambiado, de que no estaba solo, era innegable. Intenté relajarme, respirar profundamente, diciéndome a mí mismo que solo era la ansiedad acumulada, el estrés del trabajo manifestándose en extrañas sensaciones nocturnas. Estaba a punto de cerrar los ojos de nuevo, de rendirme al sueño que aún me reclamaba, cuando lo vi. En el mismo lugar que la primera vez, cerca del umbral de la puerta, una sombra volvió a moverse. Pero esta vez era diferente. No era tan fugaz, tan rápida. Era más lenta, más deliberada, más definida, aunque seguía careciendo de contornos precisos, como si estuviera hecha de una materia oscura y maleable. Parecía ondular ligeramente mientras se deslizaba a lo largo de la pared, como si estuviera hecha de humo denso que se movía sin una fuente visible. Mi cuerpo entero se paralizó, helado por un miedo que nunca antes había experimentado. Mi corazón latía salvajemente, un tambor furioso en mi pecho. Ya no podía negarlo. No era un reflejo. No era mi imaginación jugándome una mala pasada. Había algo más en mi habitación, algo que desafiaba toda lógica, toda explicación racional. El miedo, frío y punzante como una aguja de hielo, comenzó a apoderarse de cada célula de mi ser. La sombra se detuvo a mitad de la pared, inmóvil por un instante, como si estuviera observándome en la oscuridad con una conciencia silenciosa. Contuve la respiración, mis ojos clavados en la masa oscura, tratando de discernir algún detalle, alguna forma reconocible en su negrura. Una sensación de irrealidad me invadió por completo. Esto no podía estar pasando. Esto era una pesadilla, una alucinación, cualquier cosa menos la realidad. Luego, con la misma lentitud espectral con la que había aparecido, la sombra comenzó a desvanecerse, como si se diluyera en la oscuridad de la pared, como si la propia noche la absorbiera de nuevo. Me levanté de un salto, con un grito ahogado que murió en mi garganta. Encendí la luz de la mesita de noche con una mano temblorosa, la lámpara vacilando en mi agarre. La luz brillante inundó la habitación, expulsando las sombras danzantes y revelando solo la familiar disposición de mis muebles. No había nada fuera de lo común, nada que explicara la presencia oscura que acababa de presenciar. Pero la imagen de la sombra, moviéndose lentamente en la oscuridad, estaba grabada a fuego en mi mente, una impresión imborrable de algo que no debería existir. La duda inicial se había transformado en una certeza inquietante, un miedo visceral que se aferraba a mí como una segunda piel. Algo extraño estaba sucediendo en mi habitación y la racionalización ya no era una opción. El miedo había llegado para quedarse, y sabía, en lo más profundo de mi ser, que esta era solo la primera noche de muchas. Los días que siguieron a la segunda aparición de la sombra transcurrieron bajo una tensa normalidad. Intentaba concentrarme en mi trabajo, en mis rutinas diarias, en cualquier cosa que pudiera desviar mi mente de la inquietante imagen que se había grabado en mi memoria.
Sin embargo, la certeza de que algo anómalo estaba sucediendo en mi propio hogar se había instalado como un inquilino no deseado, susurrando dudas en los momentos de tranquilidad. La racionalización, que en el primer encuentro había sido mi escudo protector, ahora se mostraba frágil, incapaz de explicar la persistencia y la creciente claridad de lo que había visto. Habían pasado casi una semana desde aquella segunda noche. Había dormido con la luz del pasillo encendida, una débil barrera contra la oscuridad que parecía albergar aquella presencia espectral. El sueño llegaba con dificultad, interrumpido por sobresaltos y una sensación constante de alerta. Cada sombra proyectada por los muebles, cada crujido del viejo edificio, me hacía tensarme, esperando volver a ver aquella forma oscura danzando en la periferia de mi visión. Pero las noches transcurrían en una calma inquietante, un silencio preñado de una amenaza invisible. Una noche cualquiera, después de una larga jornada de trabajo, decidí intentar relajarme. Me preparé una taza de té, encendí una lámpara de lectura de luz cálida y me acurruqué en mi sillón favorito con un libro de relatos cortos, historias de misterio que siempre habían logrado distraerme. La lectura me absorbía lentamente, las palabras impresas creando un mundo aparte, un refugio temporal de mis propios temores. La noche era tranquila, solo el suave murmullo del tráfico lejano llegaba amortiguado a través de la ventana cerrada. Las páginas del libro pasaban, cada historia ofreciendo un nuevo enigma, una nueva dosis de suspense. Por un momento, casi logré olvidar la sombra, la inquietud que me había estado persiguiendo. Fue entonces cuando sucedió de nuevo. No fue un movimiento brusco, ni una aparición repentina. Fue algo sutil, una ligera alteración en el aire de la esquina de la habitación, justo donde la pared se unía al techo. Alcé la vista del libro, atraído por una sensación indefinible, una especie de cosquilleo en la nuca. Allí estaba. No era la sombra oscura y definida de las noches anteriores. Esta vez era diferente. Era una mancha oscura, sí, pero casi transparente, como una bocanada de humo negro que se disipaba lentamente en el aire. No tenía una forma definida, solo una presencia oscura y etérea que parecía flotar en la esquina, distorsionando ligeramente la luz de la lámpara que llegaba hasta allí. Mi corazón dio un vuelco. No fue el miedo paralizante de la segunda vez, sino una punzada fría de certeza. Esto no era mi imaginación. No era un truco de la luz. Había algo real, algo inexplicable, que estaba manifestándose en mi habitación. La explicación lógica, la que tanto me había esforzado por mantener viva, se tambaleó peligrosamente, amenazando con derrumbarse por completo. La mancha oscura permaneció allí por unos segundos, ondulando ligeramente, como si estuviera luchando por mantener su forma. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, comenzó a desvanecerse, diluyéndose en el aire hasta que no quedó rastro de su presencia. Me quedé paralizado en el sillón, el libro olvidado en mi regazo, la taza de té enfriándose sobre la mesa auxiliar. Mis ojos no se apartaban de la esquina donde acababa de desaparecer la extraña mancha. Una nueva sensación comenzaba a asomar, una mezcla de confusión y creciente preocupación. Ya no era solo miedo a lo desconocido, sino una inquietud más profunda, la sensación de que mi realidad se estaba desmoronando lentamente. Esta vez no podía descartarlo como una ilusión. La sutileza de la aparición, su cualidad casi transparente, la diferenciaba claramente de la sombra oscura y definida de las noches anteriores. Esto era algo diferente, algo más escurridizo, pero igualmente perturbador. La semilla de la duda, plantada en el primer encuentro, comenzaba a echar raíces, alimentada por esta nueva y extraña manifestación. La preocupación se instaló como un nudo en mi estómago. ¿Qué era lo que estaba viendo? ¿Por qué estaba sucediendo en mi habitación? ¿Estaba perdiendo la cabeza? La idea, aunque aterradora, cruzó mi mente por un instante. Pero la claridad de mis recuerdos, la intensidad de mis experiencias, me hacían rechazar esa explicación con vehemencia. Sabía lo que había visto, y lo que había visto desafiaba toda lógica.
Apagué la lámpara, dejando que la habitación se sumiera en una penumbra inquietante. La tranquilidad de la lectura se había evaporado, reemplazada por una tensión palpable. Me levanté y caminé lentamente hacia la esquina donde había aparecido la mancha oscura. No había nada allí, solo la pared lisa y el techo blanco. Pero la sensación de su presencia, aunque fugaz, persistía en el aire, como un eco silencioso de lo inexplicable. Volví a la cama, pero el sueño se había esfumado. Mi mente estaba un torbellino de preguntas sin respuesta, de teorías vagas y temores crecientes. La noche transcurrió en una vigilia ansiosa, cada sombra proyectada por la luna pareciendo adoptar formas amenazantes. La duda sutil de la primera noche se había transformado en una preocupación palpable, la certeza de que mi vida cotidiana estaba siendo invadida por algo que no podía comprender. Y sabía, con una certeza cada vez mayor, que estas extrañas apariciones no iban a detenerse. Las noches se habían convertido en un campo de batalla silencioso, una espera tensa en la oscuridad. Dormir era una tregua precaria, un breve respiro antes de la inevitable vigilia y la creciente ansiedad. La luz tenue del pasillo ya no ofrecía consuelo, solo iluminaba las sombras familiares de mi habitación, haciéndome temer que la verdadera oscuridad acechara justo más allá de su alcance. Cada crujido del edificio, cada susurro del viento contra la ventana, me ponía en alerta máxima, el corazón latiendo con la anticipación de lo desconocido. Una madrugada, la sensación de opresión en el pecho me despertó bruscamente. No había una hora marcada esta vez, no eran las fatídicas 2:03. Simplemente abrí los ojos en la oscuridad, sintiendo como si un peso invisible se hubiera depositado sobre mi esternón, dificultando mi respiración. La habitación estaba envuelta en una negrura profunda, solo interrumpida por los débiles contornos de los muebles contra la ventana. Permanecí inmóvil, tratando de calmar mi respiración, de disipar la sensación de angustia que me oprimía. Escuché atentamente, intentando discernir cualquier sonido inusual en el silencio de la noche. El tic-tac del reloj del pasillo parecía más fuerte de lo habitual, marcando el paso lento e inexorable del tiempo. Fue entonces cuando lo oí. Un crujido tenue, casi imperceptible, que provenía de la esquina más alejada de mi cama, la misma esquina donde la mancha oscura se había desvanecido la noche anterior. Era un sonido pequeño, como si algo ligero se hubiera movido sobre la madera del suelo. Mi cuerpo se tensó. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza en dirección al sonido. La oscuridad en esa parte de la habitación parecía más densa, como si la propia negrura tuviera peso y volumen. Mis ojos se esforzaron por discernir algo en la penumbra, luchando por encontrar contornos familiares. Y entonces la vi. No era la mancha informe de la última vez, ni el velo fugaz del primer encuentro. Esta vez era diferente. Más sólida, más definida. Una sombra, sí, pero con una forma vagamente humanoide. Era alta y delgada, aunque sus contornos eran borrosos, como si estuviera envuelta en una neblina oscura. Parecía estar de pie en la esquina, inmóvil por un instante. Un escalofrío helado recorrió mi espalda, erizando cada vello de mi piel. El miedo, que hasta ahora había sido una punzada de incertidumbre, se instaló con una fuerza palpable, como una garra fría apretando mi corazón. Esta no era una ilusión. Esto no era un truco de la luz. Esto era algo más, algo tangible en la oscuridad, algo que no podía explicar con ninguna lógica conocida. La sombra comenzó a moverse. Era un movimiento lento, casi espectral, como si flotara a lo largo de la pared. No había sonido de pasos, solo un sutil desplazamiento en la oscuridad. Mis ojos seguían cada uno de sus movimientos, paralizados por el terror y la incredulidad. La forma humanoide se hizo un poco más clara a medida que se movía, aunque sus rasgos permanecían indistintos, ocultos en la negrura. La certeza de que algo inexplicable habitaba mi habitación se volvió innegable. Ya no era una duda, una preocupación. Era una verdad aterradora que se manifestaba ante mis propios ojos en la quietud de la noche. Mi mente,
antes tan ávida de explicaciones racionales, se quedó en blanco, incapaz de procesar lo que estaba presenciando. Quería gritar, encender la luz, huir de esa presencia oscura. Pero mi cuerpo parecía estar petrificado, mis músculos tensos e inmóviles. Solo mis ojos podían moverse, siguiendo la lenta danza macabra de la sombra a lo largo de la pared. La sombra se detuvo cerca de la ventana, su silueta recortándose brevemente contra la tenue luz que se filtraba a través de las persianas. Por un instante, creí distinguir algo parecido a una cabeza, unos hombros, aunque todo era vago, impreciso, como una figura hecha de humo y oscuridad. Luego, tan silenciosamente como había aparecido, la sombra comenzó a desvanecerse de nuevo, disolviéndose lentamente en la oscuridad de la esquina, como si la propia noche la reclamara. En unos segundos, no quedó nada, solo la pared lisa y la inquietante sensación de su presencia persistiendo en el aire frío de la madrugada. Esta vez, el miedo no se disipó con la desaparición de la sombra. Se quedó conmigo, como un huésped no deseado, latiendo con fuerza en mi pecho. La certeza de que no estaba solo en mi propia casa, de que algo inexplicable compartía mi espacio vital, se había arraigado profundamente en mi alma. Encendí la luz de la mesita de noche con mano temblorosa, la claridad repentina revelando la familiaridad de mi habitación, que ahora parecía extraña y amenazante. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, algún rastro de lo que acababa de ver. Pero no había nada, solo mis pertenencias cotidianas bajo la luz artificial. Me levanté de la cama, sintiendo las piernas débiles y temblorosas. Caminé lentamente hacia la esquina donde había estado la sombra, extendiendo una mano vacilante hacia la pared. Estaba fría al tacto, normal. No había nada diferente. Pero en mi mente, la imagen de la silueta oscura, moviéndose lentamente en la oscuridad, era tan vívida como si todavía estuviera allí. La duda se había evaporado por completo, reemplazada por una certeza aterradora. Algo inexplicable habitaba mi habitación y la idea me helaba la sangre. Esta noche, el miedo se había instalado con fuerza, y sabía que mi vida ya no sería la misma. Después de la aparición de la figura humanoide, las noches se convirtieron en una tortura constante. El miedo ya no era un visitante ocasional, sino un residente permanente en mi habitación, acechando en cada rincón oscuro, manifestándose en cada sombra familiar que la luz de la luna proyectaba sobre las paredes. Las apariciones se hicieron más frecuentes, perdiendo su carácter esporádico para convertirse en una presencia casi constante, una sombra que parecía danzar en los márgenes de mi percepción. Ya no eran meros destellos fugaces ni manchas oscuras que se desvanecían rápidamente. Ahora, la sombra se mostraba con mayor detalle, aunque siempre manteniendo un movimiento elusivo, como si intentara evitar una observación directa. La veía deslizarse por las paredes, ondular en las esquinas, incluso flotar brevemente cerca del techo. Su forma seguía siendo vaga, humanoide pero distorsionada, como una figura envuelta en un sudario de oscuridad perpetua. Cada aparición venía acompañada de una repentina sensación de frío, una helada que calaba hasta los huesos a pesar de la temperatura ambiente de la habitación. Era un frío antinatural, un vacío gélido que parecía emanar directamente de la sombra, envolviéndome en un sudario invisible de temor. Mi respiración se aceleraba, mi piel se erizaba, y un escalofrío recorría mi espina dorsal cada vez que percibía su presencia. Pero lo más perturbador de todo era la creciente sensación de ser observado constantemente. Incluso cuando la sombra no era visible, sentía una presencia invisible en la habitación, una mirada fría e intangible que se posaba sobre mí. Era una sensación opresiva, como si no estuviera solo, como si unos ojos invisibles me siguieran en la oscuridad. Esta constante vigilancia minaba mi cordura, alimentando una paranoia creciente que se extendía más allá de las paredes de mi dormitorio. Dormir se había convertido en una quimera. Me acostaba agotado, pero el miedo me mantenía en un estado de alerta constante, esperando el más mínimo indicio de la presencia oscura. Cada sombra en el techo, cada reflejo en el espejo,
me hacía saltar, el corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad de otro encuentro. Las pocas horas de sueño que lograba conciliar estaban plagadas de pesadillas oscuras y confusas, pobladas por figuras sin rostro y una sensación omnipresente de amenaza. Incluso durante el día, la inquietud me acompañaba. La imagen de la sombra danzando en la oscuridad se había grabado en mi mente, proyectándose sobre las sombras cotidianas, haciendo que incluso los rincones más familiares de mi apartamento parecieran extraños y amenazantes. Miraba constantemente por encima del hombro, sintiendo la persistente sensación de ser observado, incluso cuando estaba solo. Intentaba encontrar explicaciones racionales para lo que estaba sucediendo, aferrándome desesperadamente a cualquier posibilidad que no implicara una presencia sobrenatural. Tal vez había problemas con la vista, migrañas que causaban alucinaciones visuales. Consulté foros en línea sobre trastornos del sueño y fenómenos ópticos, buscando algún testimonio que coincidiera con mis experiencias. Pero nada encajaba completamente. Mis visiones eran demasiado consistentes, demasiado reales, para ser simples ilusiones. La idea de estar perdiendo la cordura comenzaba a rondar mi mente con más insistencia. ¿Estaba mi estrés manifestándose de esta manera tan aterradora? ¿Estaba mi mente jugando trucos crueles conmigo? Pero la intensidad de mis experiencias, el frío palpable que las acompañaba, la certeza visceral de que algo más estaba sucediendo, me impedían aceptar esta explicación con facilidad. La paranoia crecía con cada noche que pasaba. Empecé a desconfiar de los ruidos del edificio, de las sombras en el rellano, incluso de los vecinos que pasaban frente a mi puerta. ¿Podría haber algo más involucrado? ¿Podría esta presencia oscura estar conectada con algo más allá de mi habitación? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, alimentando un miedo que comenzaba a consumir mis días y mis noches. Mi apartamento, que antes era mi santuario, se había convertido en una prisión invisible, un lugar donde la oscuridad albergaba una presencia amenazante que perturbaba mi descanso y socavaba mi cordura. La sensación constante de ser observado, la frecuencia cada vez mayor de las apariciones de la sombra, el frío antinatural que las acompañaba, todo se sumaba a una experiencia aterradora que me estaba llevando al límite. Sabía que no podía seguir viviendo así, en este estado de alerta constante y creciente paranoia. Tenía que encontrar respuestas, tenía que entender qué estaba sucediendo en mi habitación antes de que la oscuridad me consumiera por completo. La creciente sensación de paranoia y la constante perturbación de mi descanso me impulsaron a buscar respuestas fuera de los límites de mi propia cordura. La necesidad de comprender lo que estaba sucediendo en mi habitación se convirtió en una obsesión, una búsqueda silenciosa en la vastedad de la red, el único lugar donde creía poder encontrar a alguien que hubiera experimentado algo similar, alguna explicación que trascendiera la lógica convencional. Pasé horas interminables frente a la pantalla de mi ordenador, sumergiéndome en un laberinto de foros de discusión, sitios web dedicados a fenómenos paranormales y videos de supuestos avistamientos. Tecleaba frenéticamente palabras clave como sombras en la habitación, apariciones nocturnas, entes oscuros, fenómenos paranormales Madrid, con la esperanza de encontrar algún testimonio que resonara con mis propias experiencias. Leía con avidez relatos de personas que afirmaban haber visto sombras, sentido presencias extrañas o experimentado fenómenos inexplicables en sus hogares. Algunos hablaban de figuras oscuras y amorfas, otros de sensaciones de frío repentino, incluso de la inquietante impresión de ser observados. Encontré historias que me helaban la sangre, relatos de sucesos mucho más aterradores que lo que yo había vivido hasta ahora. Sin embargo, a medida que profundizaba en mi investigación, una sensación de frustración comenzaba a crecer en mi interior. Si bien había similitudes superficiales entre algunos testimonios y mis propias experiencias, ninguno coincidía exactamente con lo que estaba viviendo. Las sombras descritas por otros parecían tener características diferentes, comportarse de manera distinta. Las sensaciones de frío no siempre estaban presentes, y la naturaleza de las presencias variaba enormemente. Muchos de los relatos parecían exagerados, adornados con detalles melodramáticos o carentes de credibilidad.
Otros ofrecían explicaciones pseudocientíficas o religiosas que no resonaban con mi propia visión del mundo. Buscaba algo concreto, algo que pudiera arrojar luz sobre la naturaleza específica de la sombra que me visitaba en la oscuridad. También exploré videos de supuestos avistamientos, grabaciones granuladas y oscuras que mostraban figuras borrosas moviéndose en la noche. Algunos parecían convincentes, otros eran claramente falsificaciones. Intentaba encontrar algún patrón, alguna característica que se asemejara a la sombra que yo había visto, pero la mayoría eran demasiado ambiguos o diferentes. La falta de coincidencias exactas profundizó mi sensación de aislamiento. Si nadie más había experimentado algo exactamente igual, ¿qué significaba eso? ¿Estaba realmente solo en esto? Era mi experiencia única y, por lo tanto, quizás una manifestación de algo dentro de mi propia mente. La duda volvía a acechar, susurrando la posibilidad de que todo fuera una elaborada ilusión de mi psique perturbada. Pero entonces recordaba el frío intenso, la sensación palpable de una presencia en la habitación, la creciente claridad con la que había visto la figura humanoide. Esas experiencias eran demasiado reales, demasiado vívidas para ser simples productos de mi imaginación. Tenía la certeza de que algo externo a mí estaba causando estas perturbaciones. Mi búsqueda en la red se extendió a teorías sobre diferentes tipos de entidades, dimensiones paralelas, incluso explicaciones científicas marginales sobre campos electromagnéticos y resonancias que podrían afectar la percepción humana. Me adentré en un mundo fascinante y a la vez aterrador, un reino de lo desconocido donde las leyes de la física y la lógica parecían desdibujarse. Sin embargo, cuanto más investigaba, más me daba cuenta de lo vasto e incomprensible que era este campo. No había respuestas claras, solo un mar de teorías contradictorias y testimonios ambiguos. La sensación de misterio que rodeaba mi propia experiencia se profundizaba, haciéndome sentir aún más solo ante lo inexplicable. La búsqueda silenciosa en la red, lejos de ofrecerme consuelo o respuestas, había terminado por aumentar mi confusión y mi sensación de aislamiento. No había encontrado a nadie que hubiera visto exactamente lo que yo había visto, nadie que pudiera ofrecerme una explicación convincente. La sombra en mi habitación seguía siendo un enigma, una presencia oscura e incomprensible que perturbaba mi vida y minaba mi cordura. Con cada noche que pasaba, la necesidad de entender se volvía más apremiante. Sabía que no podía seguir viviendo en esta incertidumbre, en este estado constante de miedo y paranoia. Tenía que encontrar una manera de confrontar lo que estaba sucediendo, de arrojar luz sobre la oscuridad que había invadido mi hogar, incluso si eso significaba adentrarme aún más en el territorio de lo desconocido. La frustración de mi búsqueda en la red, la falta de respuestas concretas y la creciente sensación de que mi cordura pendía de un hilo, me llevaron a tomar una decisión drástica. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo tangible que confirmara que no estaba imaginando todo, que la sombra en mi habitación era real y no una mera proyección de mi mente atormentada. La idea de instalar una cámara para grabar lo que sucedía durante la noche se había estado gestando en mi interior durante días, y finalmente, la urgencia de obtener respuestas superó mi vacilación. Conseguí una pequeña cámara de vigilancia con visión nocturna a través de un amigo que trabajaba en una tienda de electrónica. Era discreta y fácil de instalar, perfecta para mi propósito. Esa misma noche, después de colocarla estratégicamente en una esquina de mi habitación, enfocada hacia la zona donde las apariciones eran más frecuentes, sentí una mezcla de ansiedad y una tenue esperanza. La idea de tener una grabación de lo que estaba sucediendo me ofrecía una pequeña luz al final de este túnel oscuro. La noche transcurrió con una tensión palpable. Me acosté con la sensación de estar siendo observado, no solo por la presencia invisible que acechaba en la oscuridad, sino también por la pequeña lente electrónica que registraba cada movimiento, cada sombra. El sueño tardó en llegar, y cuando finalmente lo hizo, fue ligero e inquieto, interrumpido por la constante sensación de alerta. A la mañana siguiente, con el corazón latiendo con una mezcla de temor y expectación, revisé la grabación.
Las primeras horas mostraban solo la oscuridad de mi habitación, interrumpida ocasionalmente por el movimiento de las sábanas mientras me giraba en la cama. Pasé las horas a velocidad rápida, observando cómo la noche avanzaba lentamente, sin que nada fuera de lo normal sucediera. La frustración comenzaba a apoderarse de mí. ¿Había sido todo en vano? ¿Se había negado la sombra a aparecer sabiendo que estaba siendo observada? Estaba a punto de cerrar el programa de reproducción cuando algo captó mi atención. Cerca de las 3:17 de la madrugada, en la esquina donde la sombra humanoide se había manifestado con mayor claridad, una sutil distorsión apareció en la imagen. Era una zona ligeramente más oscura que el resto de la habitación, una especie de mancha de negrura que parecía ondular y moverse brevemente antes de desvanecerse casi por completo. No era la sombra clara y definida que había visto con mis propios ojos, pero era algo. Era una anomalía en la oscuridad, una perturbación visual que no podía explicarse fácilmente por un reflejo o un fallo de la cámara. Rebobiné la grabación varias veces, reproduciendo el momento una y otra vez, analizando cada píxel de la pantalla. La distorsión era fugaz, duraba apenas unos segundos, pero era innegable. Algo había estado allí, algo que había alterado la luz y la oscuridad de esa esquina de mi habitación. Aunque no era la prueba irrefutable que esperaba, la grabación me ofreció un resquicio de confirmación. No estaba loco. Algo extraño estaba sucediendo en mi habitación, algo que la cámara había logrado captar, aunque fuera de manera sutil. La anomalía en la grabación reforzó mi convicción de que mis experiencias no eran meras ilusiones de mi mente. Sin embargo, la naturaleza fugaz y ambigua de la distorsión también generó nuevas preguntas. ¿Por qué la cámara no había captado la sombra con la misma claridad con la que yo la había visto? ¿Era esta distorsión solo una pequeña manifestación de una presencia más grande e invisible para la lente? ¿O era esta la única forma en que la sombra podía interactuar con el mundo físico, dejando solo una huella sutil en la oscuridad? La revisión de la grabación me dejó con una sensación agridulce. Por un lado, había obtenido una pequeña prueba de que algo anómalo estaba sucediendo. Por otro lado, la naturaleza escurridiza de la evidencia no ofrecía ninguna respuesta sobre qué era esa presencia o por qué estaba atormentándome. Decidí seguir grabando durante las noches siguientes, ajustando la posición de la cámara y experimentando con diferentes configuraciones de luz. Esperaba captar una imagen más clara, una prueba irrefutable que pudiera mostrarle a alguien más lo que estaba viviendo. Pero las noches transcurrían en una calma tensa, sin que la sombra se manifestara con la misma intensidad que antes. Quizás, de alguna manera, era consciente de la presencia de la cámara. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la sutil distorsión oscura en la grabación se convirtió en mi ancla, en la confirmación silenciosa de que no estaba solo en mi miedo. Me aferré a esa pequeña anomalía como a una prueba de cordura, una señal de que mi percepción de la realidad no se había desmoronado por completo. La búsqueda de respuestas continuaba, ahora con la tenue esperanza de que la tecnología pudiera desvelar los secretos de la oscuridad que habitaba mi habitación. Las noches que siguieron al descubrimiento de la sutil distorsión en la grabación se caracterizaron por una creciente tensión. La presencia en mi habitación se había vuelto más palpable, más intensa. Aunque la sombra no siempre se manifestaba visualmente, la sensación de ser observado era casi constante, acompañada de ese frío penetrante que ahora asociaba directamente con su cercanía. Dormir era una batalla perdida, mi mente en un estado de alerta perpetua, esperando el más mínimo indicio de su aparición. Una noche en particular, la atmósfera en mi dormitorio se sintió especialmente cargada. El aire parecía más denso, más pesado, y el frío era más intenso de lo habitual, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Una inquietud profunda se había instalado en mi pecho, una sensación visceral de que algo importante iba a suceder. Me acosté con la luz del pasillo encendida, la cámara de vigilancia grabando silenciosamente en su rincón, pero esta vez sentía que la tecnología no sería suficiente. Pasaron las horas en una vigilia tensa.
Cada sombra proyectada por la luz tenue del pasillo parecía adoptar formas amenazantes, cada crujido del edificio resonaba con un significado siniestro. Mi corazón latía con fuerza, anticipando lo inevitable. Alrededor de las 3 de la madrugada, la sentí. Una presencia inconfundible en la esquina más oscura de la habitación, la misma donde la figura humanoide se había materializado con anterioridad. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza, mis ojos esforzándose por penetrar la negrura. Allí estaba. Pero esta vez era diferente. La sombra se había materializado con una solidez y una definición que nunca antes había presenciado. Era más alta, más corpulenta, su silueta recortándose con una nitidez aterradora contra la oscuridad de la esquina. Aunque sus rasgos seguían siendo indistintos, la forma humanoide era innegable, una figura alta y esbelta que permanecía completamente inmóvil, como si estuviera esperando. El terror me invadió, un escalofrío paralizante que me heló la sangre. Pero junto con el miedo, una nueva emoción comenzó a surgir en mi interior, la frustración. La frustración de vivir en constante temor, de no entender lo que estaba sucediendo, de sentirme impotente ante esta presencia oscura que había invadido mi hogar. Algo en su quietud, en su presencia más definida, quebró la barrera del miedo paralizante. Una oleada de rabia impotente se mezcló con el terror, impulsándome a hacer algo, a romper el silencio opresivo que había reinado en mi habitación durante tantas noches. Con la voz temblorosa pero sorprendentemente firme, hablé a la oscuridad. ¿Quién eres? El sonido de mi propia voz rompió el silencio de la noche, resonando extrañamente en la quietud de la habitación. La sombra permaneció inmóvil, sin ofrecer ninguna respuesta. El frío en la habitación pareció intensificarse, envolviéndome en un sudario helado. Tragué saliva, tratando de controlar el temblor de mi voz. ¿Qué quieres? Mi pregunta flotó en el aire, perdiéndose en la oscuridad. La sombra seguía sin moverse, una presencia silenciosa y amenazante en la esquina. Sentí una punzada de desesperación. ¿Estaba hablando a la nada? ¿Estaba perdiendo realmente la cabeza? Pero la certeza de que algo estaba allí, observándome en silencio, persistía. Reuní todo mi coraje, la frustración superando momentáneamente el miedo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué haces en mi casa? Mi voz se elevó un poco, cargada de una mezcla de exigencia y súplica. Seguía sin obtener respuesta. El silencio de la sombra era más aterrador que cualquier grito, una negación absoluta de mi existencia, de mi miedo. Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, una mezcla de terror y desesperación. Estaba solo, enfrentándome a algo que no podía comprender, a una presencia que se negaba a reconocer mi existencia. Por favor, susurré, mi voz quebrándose. Si puedes oírme, dime qué quieres. Déjame en paz. El silencio continuó, pesado y opresivo. La sombra permaneció inmóvil en la esquina, una figura oscura y amenazante en la oscuridad. Por un momento, creí percibir una ligera ondulación en su forma, como si algo se moviera dentro de la negrura, pero no estaba seguro. Podría haber sido solo un truco de mi mente, una proyección de mi creciente desesperación. La confrontación silenciosa había terminado en un fracaso. La sombra no había respondido, no había ofrecido ninguna explicación. Solo había permanecido allí, una presencia fría e inescrutable, intensificando mi terror y mi sensación de impotencia. Pero al menos, había roto el silencio. Había reconocido su presencia, aunque ella se negara a reconocer la mía. Y en ese pequeño acto de desafío, encontré una tenue chispa de resolución, una determinación de no seguir viviendo en la oscuridad del miedo sin luchar. Tras mi desesperado intento de comunicación, la sombra permaneció inmóvil por un instante que se sintió eterno, una estatua de oscuridad en la esquina de mi habitación. El silencio era opresivo, cargado de una tensión palpable que me mantenía paralizado en la cama, el corazón latiendo con una fuerza dolorosa contra mis costillas. La tenue luz del pasillo apenas lograba penetrar la negrura que emanaba de su presencia,
creando un aura de misterio y amenaza. Entonces, lentamente, la sombra comenzó a moverse. No fue un movimiento brusco o amenazante, sino un deslizamiento gradual a través de la oscuridad, como si flotara sin tocar el suelo. Su forma humanoide, ahora más definida que nunca, se desplazaba con una lentitud espectral, acercándose cada vez más al lado de mi cama. El frío en la habitación se intensificó, envolviéndome en un sudario helado que me calaba hasta los huesos, haciéndome temblar incontrolablemente. El terror me paralizó por completo. Mis músculos se tensaron, mi respiración se entrecortó en la garganta, y mis ojos se quedaron fijos en la figura oscura que se acercaba. Quería gritar, quería huir, pero mi cuerpo se negaba a obedecer, atrapado en un estado de shock helado. La sombra se cernía sobre mí, su altura imponente en la penumbra, su presencia opresiva llenando cada rincón de la habitación. O quizás, en lugar de moverse hacia mí, la sombra no se movió en absoluto. Quizás fue algo más lo que cambió. Una extraña neblina oscura comenzó a emanar de ella, como un humo denso y viscoso que se extendía lentamente por la habitación, envolviendo todo a su paso. La oscuridad se hizo más profunda, la luz del pasillo apenas visible a través del velo negro que se extendía como una marea silenciosa. La neblina tenía un olor peculiar, un hedor sutilmente metálico y terroso que me picaba en la nariz y me dificultaba la respiración. Sentí una opresión en el pecho, una sensación de ahogo mientras la oscuridad me envolvía, consumiendo la familiaridad de mi habitación. Mis ojos ardían, y la visión comenzaba a nublarse mientras la extraña niebla se espesaba a mi alrededor. En cualquier caso, la presencia oscura se intensificó, llenando mi mundo de una oscuridad palpable y un frío penetrante. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujó por completo, y me encontré inmerso en un terror primigenio, enfrentándome a algo que mi mente no podía comprender. ¿Era esta sombra una entidad sobrenatural, un espíritu atormentado atrapado entre mundos, manifestándose en mi habitación por razones desconocidas? ¿Era una manifestación de mi propio subconsciente, un producto de mi estrés y mi miedo, tomando una forma tangible en la oscuridad? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, sin ofrecer ninguna respuesta clara. Pero también existía otra posibilidad, una explicación más terrenal, aunque igualmente inquietante. ¿Podría haber una causa física para estas extrañas apariciones? ¿Podría haber una fuga de gas tóxico en las paredes, causando alucinaciones oscuras y sensaciones de frío? ¿Podría haber un problema con el cableado eléctrico, generando campos electromagnéticos que afectaban mi percepción? La idea, aunque menos aterradora en un sentido sobrenatural, no dejaba de ser escalofriante. La posibilidad de estar expuesto a algo dañino, algo que estaba alterando mi mente y mi cuerpo sin que yo lo supiera, era igualmente perturbadora. ¿Podría la sombra ser un síntoma de algo mucho más siniestro que acechaba en las paredes de mi propio hogar? Mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor, mientras la presencia fría e inescrutable me envolvía, la respuesta seguía siendo elusiva. No sabía qué era la sombra, por qué estaba aquí, o cuál sería el desenlace de este escalofriante encuentro. La incertidumbre era la única certeza, una oscuridad escalofriante que se cernía sobre mi futuro. El relato termina aquí, en este punto de máxima tensión e incertidumbre. ¿Qué sucede después? ¿La sombra se abalanza sobre mí? ¿La neblina oscura me consume? ¿O descubro una explicación terrenal y sorprendente para todo lo que he vivido? La respuesta queda abierta a la interpretación, dejando al espectador con una inquietante sensación de lo desconocido, preguntándose si la oscuridad que acecha en la noche tiene un origen sobrenatural o si se esconde en los rincones más prosaicos de nuestra realidad. La sombra en la habitación sigue siendo un misterio, un velo oscuro que oculta una verdad aterradora, esperando ser desvelada o quizás, para siempre permanecer en la oscuridad. Y hasta aquí llega esta escalofriante historia. Espero que hayan disfrutado de la noche de terror que hemos compartido.
Si les ha gustado este relato y quieren seguir acompañándome en más oscuros misterios, no olviden darle me gusta a esta publicación, compartirla con aquellos valientes que disfrutan del terror y, por supuesto, únete a nosotros para no perderte la próxima pesadilla. Pero antes de irnos, piensen en esto, ¿estamos realmente solos cuando creemos estarlo? Hasta la próxima, si se atreven.